Hola, usted que está ahí viéndome y escuchándome, quiero decirle que usted es especial para Dios. Sí, me escucho bien. Usted es especial para Dios, es un especial tesoro para Él. ¿Cómo lo sé? Bueno, Dios el Padre envió a Jesucristo, su Hijo, a entregar su vida por usted y por mí. Entonces, si eso no lo hace a usted valioso, yo no sé qué más Dios tiene que hacer para que usted reconozca y acepte cuánto Él lo ama y que usted es valioso para Él. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a este episodio. Soy Osmar Cetino y hoy vamos a pasar un buen tiempo estudiando la palabra de Dios. Hoy, en el episodio 25, estaremos viendo el tema Eres especial para Dios. Buenos días amigos, gracias por estar conmigo, buenas tardes, buenas noches. Estoy emocionado el día de hoy de compartir la palabra de Dios. Siempre que yo puedo abrir la Biblia, hay algo que brinca en mi corazón. Una alegría sin igual de poder traerte un mensaje de esperanza, un mensaje de fe que te ayude a poder mejorar tu relación con el Señor. Soy pastor de la Iglesia Familia de Dios en el estado de Nebraska, de la bella iglesia Familia de Dios, de la cual me siento muy agradecido con el Señor de poder pastorear gente hermosa que cada domingo llega para ser ministrado por la palabra de Dios, y los miércoles nos reunimos en grupos pequeños para también ser ministrados. Así es de que hoy quiero darte la más cordial bienvenida y quiero iniciar con Mateo capítulo 6 verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dos cosas que quiero destacar en esta escritura en particular. La primera es que Jesús nos mostró un lado de Dios que nunca nadie antes había experimentado. Sí, el lado que Jesús nos muestra de Dios es el lado paternal. Nunca nadie antes había llamado a Dios Padre, pero Jesús, siendo su Hijo, lo llama Padre. Es lo primero que nos revela esta escritura, que Él es Padre. Más allá de ser Dios, Él es un Padre. Pero lo segundo que esta escritura nos revela, que es tan rico en contenido, es que es nuestro Padre. Mira eso, Jesús no solamente revela en el Padre Nuestro que Dios es un Padre, porque Jesús no lo presentó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, Él lo presenta como Padre. Él es mi Padre, pero nos da el beneficio de decir: hey, señores, es mi Padre, pero también es su Padre. Cuando Él dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Jesús acá nos está dando un regalo extraordinario, diciéndonos: damas y caballeros, Dios no solamente es Dios, Él es su Padre. Qué privilegio tan hermoso saber que Él es nuestro Padre. Y hoy, hablando de este tema, usted es especial para Dios, quiero hablarle de un hijo que fue muy especial. Un hombre al que todos hemos leído y en la escuela dominical hemos escuchado mucho de él en los temas de fe, en los temas de visión, en los temas que tienen que ver con sueños. Hablamos de José el soñador. José era un hijo muy especial. Incluso hoy quiero compartir con usted algunos ejemplos de un cierto paralelismo que hay entre Jesús y José, o José y Jesús. Hay ciertas cosas que pueden convertir incluso a José un tipo de Cristo. No en aspecto sacrificial, pero sí en el aspecto de todo lo que le pasa en la vida a José. Es muy similar a lo que le pasó a nuestro Señor Jesús también en su vida. Así de que vamos a hablar un poquito de este hombre José. Bueno, José era un soñador. ¿Cuántos de ustedes son soñadores? Yo espero que muchos de ustedes sean soñadores. José era un soñador. Y tener sueños no es malo. Malo es no tener ninguno.
Si usted es una persona que ya dejó de soñar, usted dejó de vivir. Usted solamente, perdónenme por lo que voy a decir, está robando oxígeno. Por favor, no deje de soñar. Vuelva a tomar los sueños que un día dejó tirado. Esta palabra es para alguien que me está oyendo, alguien que ya no sueña, alguien que la empresa que intentó plantar quebró. Ahí tal vez hay un diácono que me está escuchando que fue enviado a levantar una obra, una célula, un grupo, y el grupo en lugar de prosperar se fracturó y terminó rompiéndose todo. Y eso te tiene truncado en el abandono, en la zozobra, perdón, en el aspecto de estar ahí con conmiseración, con lástima propia, autolástima. Ahí no, que no me salió bien. No, Dios no quiere que hoy estés ahí. Dios quiere que hoy recojas tus sueños y te vuelvas a levantar. Porque vamos a aprender de la vida de José. José se le ocurrió la brillante idea de contar sus sueños. Le dijo a su papá y a sus hermanos un día: oigan, soñé que estábamos en el campo juntando manojos de trigo y de repente mi manojo se levantó, se puso en el centro y todos los manojos de trigo de ustedes se postraban ante el manojo de trigo mío. Entonces sus hermanos se enojaron y dijeron: bueno, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Pero no quedó ahí la cosa. A José se le ocurre contar el sueño a su papá y a sus hermanos y les dice: soñé que la luna y el sol, sus padres, y 11 estrellas, para colmo de males, 11 estrellas, 11 hermanos, venían y se postraban a mí. En este caso su papá lo regañó y dijo: muchachito, a usted como que se le está subiendo el asunto en la cabeza. A José lo regañaron por tener sueños. Pero eso no queda ahí. Un día su papá lo envía a explorar y a supervisar a sus hermanos. Recuerda, José tenía una túnica especial de colores, una túnica hermosa que lo distinguía de sus demás hermanos. José llega con aquella túnica preciosa y ve a sus hermanos y sus hermanos dicen: ahí viene aquel hijo especial, aquel hijo soñador. Y bueno, usted conoce la historia. Agarran a José y lo meten en un pozo. Y están pensando matarlo, pero uno de sus hermanos dice: hagamos algo de plata con él, hombre, y mejor vendámoslo. No nos manchemos la mano de sangre. Así que fingen la muerte de José, agarran su túnica hermosa de colores y la llenan de sangre y se la mandan a su papá y le dicen: esta es la túnica de tu hijo, papá. La Biblia dice que aquel pobre anciano pasó mucho tiempo llorando y en luto, no quería comer. Imagínese el dolor que estos hijos le causaron a su papá, todo por la envidia que había en su corazón. A este punto, José murió para todos. Murió para los que lo rodeaban, murió especialmente para su padre, quien creyó que su hijo había muerto. Ahora José ya no es un hijo especial. ¿Te acuerdas que te dije? Eres especial para Dios. José era un hijo especial para su padre. Ahora ya no era un hijo especial. Ahora era un esclavo. Ahora él no es nada. Génesis capítulo 37, verso 31 al 36, dice enseguida: los hermanos de José tomaron la túnica y empiezan a contar la historia. Tú la puedes leer. El capítulo 39, verso 1 y 2 dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José, subraya eso, y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Ahora bien, ¿te has sentido solo alguna vez? Bueno, José todo le estaba saliendo bien, pero era esclavo. Ahora, tú te puedes imaginar el dolor de José mientras lo llevaban aquellos hombres negociantes encerrados en algún lugar. ¿Tú te imaginas lo vergonzoso que fue para José que lo pusieran en una plaza pública? En ese tiempo incluso algunos esclavos los ponían desnudos en las plazas públicas porque querían que los amos que los iban a comprar los vieran completamente, para que si tenían algún defecto, pues no los compraran.
¿Tú te imaginas la vergüenza de estar desnudo en el parque mientras otros te están viendo para ver si calificas para que te compren o no? Pero Dios estaba con José. Así es que Potifar lo compra y se lo lleva a su casa, y todo lo que Potifar hacía en su casa prosperaba gracias a que Dios estaba con este hombre llamado José. Pero aquí pasa algo, y es que lo acusan falsamente y José va a la cárcel por un delito que no cometió. ¿Tú te imaginas el dolor de José en esa cárcel? ¿Tú te puedes imaginar la soledad que había en José? Por eso te preguntaba hace un momento, ¿te has sentido solo alguna vez? José se sintió solo. Yo también me he sentido solo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde totalmente dependes de Dios? Le llamas a alguien y por alguna razón no contesta. Por alguna razón no hay nadie. Solo Dios es el único que está contigo. Creo que todos hemos tenido momentos como los momentos que le tocó vivir a José. No tienes a nadie. Quizá la gente que te aprecia o que tú aprecias te abandonó. Tal vez sientes que aunque hay gente a tu alrededor, nadie te entiende. Quiero que sepas que José se sintió justamente así. Pero Dios no lo abandonó. Y así como Dios no abandonó a José, quiero que sepas que Dios tampoco va a abandonarte a ti. Así es que estamos hablando de ese hijo que era especial, que aparentemente dejó de ser especial porque todo lo empezó a salir mal. Me imagino yo que cuando estaba en casa de Potifar y todo empezó a marchar viento en popa, él dijo, qué bueno, por fin me estoy estableciendo y todo está saliendo bien. Pero sorpresa, aquella situación tan positiva que le estaba sucediendo en medio del dolor de la esclavitud, ahora se veía truncada por una mentira y por una acusación de algo que él nunca cometió. Entonces, a este punto de la historia, vamos a ver que las circunstancias dejaron de ser especiales también para este hombre llamado José. A este punto de la historia, yo no veo de dónde José pueda sentirse especial. Se sentía especial cuando tenía la túnica de colores, cuando su papá lo abrazaba. Recuerda que cuando a él lo venden, ella es un adolescente, un jovencito de 13, 14 años aproximadamente, 16 cuando mucho. Él estaba en plena flor de su vida en aquel momento donde el joven adolescente, futuro adulto, necesita la afirmación de su padre. Pero lo único que ahora José tenía en la mente era el rostro de unos hermanos que lo odiaban por ser soñador, el rostro de unos hermanos que lo venden y lo intercambian por dinero. Lo único que él tenía en su mente era la vergüenza de estar desnudo en un parque mientras lo compraban. Lo que ahora tenía en su mente era la acusación. Yo me imagino que el egipcio Potifar, no sé qué hizo con él. La Biblia no dice si lo golpearon, pero imagina cómo se sentía José ahora encerrado en la cárcel. Este es el panorama. José iba a ser asesinado, pero deciden venderlo. José era esclavo, pero ahora lo meten a la cárcel por algo que él no hizo. De la cárcel fue al palacio de Faraón. Ahora él se convierte en algún momento en el segundo más importante del reino. ¿Sabes por qué va de la cárcel al reino a convertirse en el segundo más importante en nivel de importancia y de autoridad en el imperio egipcio? Simple, porque Dios estaba con él. En medio de la dificultad es obvio que no te sientas especial, pero el hecho es que aunque no te sientas especial o por no sentirte especial, no significa que no seas especial. José nunca dejó de ser especial para Dios. Todos los hijos son especiales para aquellos que somos padres. Todos y cada uno de ellos, yo tengo 3 maravillosos hijos y cada uno de ellos son especiales para mí. José nunca dejó de ser especial, aun cuando él no se sentía especial. Mira lo que dice Génesis 39, 21. El Señor estaba con él, dentro de la cárcel aquí, ya. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor,
¿Cómo fue que Dios no dejó de mostrarle su amor a José? Simple. Así como le dio gracia con Potifar, ahora le da gracia con el jefe de la cárcel. Ahora, aquí hay tres cosas claves en esta escritura. Dios estaba con él, no dejó de mostrarle que lo amaba y le dio gracia ante el encargado de la cárcel. Que no sé qué estés viviendo hoy, pero quiero decirte que al igual que José, si obedeces a Dios, trata de hacer su voluntad, Dios está contigo, no va a dejar de mostrarte nunca que te ama. Prueba de ello es que estás escuchando este podcast. Ahora que te sientes desalentado, Dios me ha puesto aquí para decirte, Él te ama y Él va a darte gracia ante las personas claves que Él te tenga que dar gracia para poderte sacar adelante. Mira, muchas veces Dios no nos evita las circunstancias difíciles, pero está con nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Dios no le evitó a José ser vendido. Dios no le evitó a José ser puesto en casa de Potifar. Dios no le evitó a José la calumnia. Dios no le evitó a José la cárcel, pero nunca dejó de estar con él a través de las circunstancias difíciles. Aun cuando has hecho lo correcto. Mira, José hizo lo correcto. Él salió corriendo de la mujer de Potifar. Él no quiso ceder a acostarse con ella. Y aún muchas veces después que has hecho lo correcto, Dios aún no evita las cosas difíciles en nuestras vidas. Cuando José, por ejemplo, hizo lo correcto de salir huyendo de la mujer de Potifar, aún así no le fue evitada la cárcel. Cuando José interpreta el sueño al copero, hizo lo correcto, pero aún así no le fue evitado el abandono, porque pasaron 2 años después que aquel copero, a quien le interpreta el sueño, junto al paradero también, aquel copero se olvidó de José por 2 largos años. Y cuando de repente sucede algo en el faraón está angustiado, está triste, no encuentra qué hacer. Aquel copero se acuerda de aquel hombre que le había interpretado el sueño. Pero seamos honestos, habían pasado 2 años. ¿Cómo se pudo haber sentido José? Recuerda que cuando aquel copero se va a ir, José le dice, por favor no te olvides de mí. Háblale de mí al faraón. Pero aquel hombre se olvidó. Pero hay algo a lo que yo en esto le llamo el gran momento. Mira, antes de esto José se sentía solo, encarcelado y ahora olvidado. Olvidado por aquel copero a quien él interpretó el sueño y se cumplió al pie de la letra tal cual José lo había dicho. Me imagino yo que 3 días después que el copero se fue, cada vez que abría la celda, José trataba de ver si era el copero quien venía a interceder por él, pero pasaron 2 años. Muchas veces vas a hacer cosas buenas y aún después de hacer lo correcto, Dios permite que llegue la adversidad, pero Dios nunca deja de estar contigo. El gran momento le llamo yo en esta historia al acontecimiento de la incertidumbre que le toca vivir a Faraón. Él no sabe qué hacer y el copero dice, yo sé, mi señor, yo sé a quién hay que traer. Y vamos a ver algo porque aquí hay algo maravilloso en Génesis capítulo 41 que te quiero leer. Verso 33. Por todo esto el faraón debería buscar a un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta? Dios nunca lo había abandonado. Luego le dijo a José,
puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, que me harás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Aquí José se vuelve un gobernador de Egipto. Mira lo que dice el verso 41. Así que el faraón le tomó o le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial. Eso significa autoridad. Y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran de ropa de lino fino. Ahora, ¿te acuerdas que había perdido una túnica de colores? Ahora le ponen lino fino. El manto de su papá no se parecía nada a este que ahora tenía. Era mucho mejor. Y que le pusieran un collar de oro en el cuello, dice el 42. 43. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en la autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. ¿Sabe qué significa esto? Que a donde quiera que iba José, gritaban esto y se inclinaban delante de él. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, rey de Egipto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No te alegra leer esto? ¿No te alegra escuchar esto? José era un hijo especial para su padre, pero cuando lo vendieron quedó funcionalmente huérfano. Pero ¿sabes qué pasó? Dios lo adoptó en el proceso. Y enseguida José vuelve a ser ese hijo especial, aunque él no se sintió especial. Incluso creo que ni sabía que era un hijo especial en el camino, pero Dios lo estaba trabajando y lo estaba procesando. Nunca dejó de ser un hijo especial para Dios. José estaba muerto para el mundo, pero no estaba muerto para Dios. Lo que le sucedió a José, querido amigo, después de ser elegido por Faraón, es una especie de acto ceremonial. ¿Por qué? Te lo explico. El anillo representaba una autoridad. Ahí iba la firma con la que se sellaban tratos importantes y documentos de importancia. La túnica representa ropa real. Él la casó con una egipcia. En aquel tiempo, los tratos importantes y de trascendencia se sellaban con una regalo, con una ofrenda, con un sacrificio o, en todo caso, con una boda, con uno de cada lado para sellar aquel pacto. Entonces, el faraón estaba en este caso dándole a José. Mira esto, ponga atención. El faraón, con todo lo que hizo con José, le estaba dando el cargo que solamente se le da o la posición que solamente se le da a un hijo, porque solamente pones como el segundo al mando a un hijo primogénito. ¿Qué significa esto? Que José fue visto como huérfano del Padre. Dios lo toma y lo acompaña en el proceso. Y ahora, con el acto, con lo que Faraón está haciendo con José, está adoptándolo como un hijo. Mira, esto es maravilloso, porque el proceso de José se parece mucho al proceso de Jesús. Mira, José estuvo fuera del radar aproximadamente unos 13, 14 años. Entonces estuvo muerto. Jesús estuvo muerto, pero resucitó. José fue vendido. Cristo fue vendido. José fue a la cárcel injustamente por algo que no hizo. Jesús fue a la cárcel por algo injusto, por algo que él nunca hizo o nunca cometió. José
con lo que hizo, preservó la vida del mundo conocido o de la gente conocida de ese entonces. Porque los libros de la bruna. Cristo con su sacrificio, obviamente es magnífico y magno a mayor escala que José, pero hay una similitud entre ambos. Mira que José, con todo el proceso de vida que le tocó, para la redundancia, vivir, llegó a parecerse a Cristo. ¿Sabes qué significa esto? Cuando atravesamos dolor, cuando atravesamos dificultad, estamos teniendo la oportunidad de parecernos a Cristo. Gloria a Dios cuando la tribulación llega, porque estamos pareciéndonos a Cristo. La historia de José, amado, apunta a la condición humana. ¿Por qué apunta a la condición humana? Simple. Efesios 1:5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ahora mira, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces, yo quisiera pedirte hoy que te detengas a meditar en esto. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Bueno, José fue predestinado para ser adoptado hijo de Faraón. Perdió a su papá biológico por un tiempo, pero volvió a recuperarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Nos enfocamos en, mi pecado, mi falla. Es que he fallado tantas veces que yo ya no puedo levantarme. No, deja de ver eso. Usted dirá, sí, pastor, pero es que José era José, yo soy yo. Quiero decirte que si tienes a Cristo en tu corazón, el mismo espíritu que habitaba en José, habita en ti. Mira lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Si usted es una persona que ya tiene a Jesús, el mismo espíritu que habitaba en José habita en usted. ¿Te recuerdas que Faraón dijo, pero a quién más vamos a encontrar? No hay otro en quien habite el espíritu de los dioses según él. Sí, entonces el espíritu que habitaba en José habita en ti. Eres especial para Dios. Deja de ver las veces que has fallado. Eres especial para Dios. Deja de ver las veces que te has caído. Levántate hoy en el nombre de Jesús. Pero quiero terminar con esto, queridos amigos, en esta oportunidad. José sale del rango de la historia ante su padre aproximadamente 13 o 14 años. José pasó todo ese tiempo siendo procesado en el silencio. José tenía 30 años cuando lo llamaron a servir a casa de Potifar, a casa de Faraón. José tenía 30 años. Recapitulémoslo otra vez para que lo puedas entender, o lo podamos entender. José es vendido por sus hermanos cerca de los 13 y 14 años. Algunos dicen 16. Pero José aparece en el radar otra vez cuando tiene 30. Es llamado de la cárcel a servir a Faraón. Pasó más de una década, 14, 15 años en el proceso de su vida antes de llegar a donde Dios lo quería llevar. Pero José nunca dejó de hacer las cosas correctas. José nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Acaso te estás desesperando por 6 meses que Dios no te contesta? ¿Acaso te estás desesperando por un año que Dios no te contesta? Si perseveras como perseveró José, ten por seguro que llegarás a donde Dios quiere que tú llegues. Pero hoy, por favor, quiero que terminemos recordando que así como José fue especial, tú también eres especial. Que así como José se sintió solo, tú te sientes solo muchas veces, pero el hecho de que te sientas solo no significa que no eres especial. Hoy le estoy hablando a una mujer, hoy estoy hablando a un hombre que siente que ya no puede más. Hoy estoy hablando a un ministro que siente que ha llegado a sus límites y que no hay esperanza más, que no hay esperanza alguna.
que lo especial que sentiste un día de la presencia de Dios ya no está. Hoy vengo a decirte que el mismo espíritu que habitó en José es el mismo espíritu que habita en ti si tienes a Cristo. Si tú no eres cristiano y me estás escuchando y dirás, pastor, ¿cómo le hago para poder tener el resultado que José tuvo? Bueno, simple. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador para que ese mismo espíritu que habitaba en José pueda habitar en ti, el Espíritu de Dios. Me gustaría acompañarte a hacer esta oración si deseas hacerlo. Querido Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que vengas a morar en él. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que he pecado. Reconozco que mis rebeliones me han apartado de ti. Pero hoy vuelvo a ti, el buen pastor de mi vida. Te confieso públicamente como mi Señor y Salvador y te pido que ese mismo Espíritu venga y habite en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, por favor escríbeme a @Pastor Osmar Cetino. Me encantaría poder escuchar de ti y poder hacerte llegar una Biblia para que puedas empezar a leer la palabra de Dios. Incluso si la has hecho, déjamelo aquí en los comentarios y pastor, yo he hecho la oración. Me encantaría saber de ti. Recuerde, por favor, eres especial para Dios. Somos especial para Dios. Dios te bendiga. Te espero el próximo lunes. Recuerda, la vida es bella. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Hasta pronto. Fuerte abrazo.